Crece el reclamo de los gobernadores de distintas provincias, inclusive de distinto palo político, en contra de la nación por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales. Algo que se ha hecho evidente en los últimos tiempos. El gobierno nacional decidió el cierre de vialidad con el argumento de que era un nido de corrupción, recordando lo que pasó durante el kirchnerismo. Claro, el problema es la corrupción, no vialidad, porque como lo dijimos la vez pasada, con ese criterio habría que cerrar hospitales donde se robó por la compra de insumos, escuelas porque se robó en una... En fin, el problema es la corrupción, no vialidad. Lo cierto y concreto es que más allá de que algunas rutas estaban malas, desde que gobierna Javier Milei, no se ha puesto prácticamente una moneda, no hay mantenimiento en las rutas nacionales y eso se ha ido deteriorando. Algunos aducen, también con cierta razón, que dicen, bueno, ahora elevan la voz, pero durante mucho tiempo no dijeron nada por el mal estado de las rutas. Lo cierto y concreto es que este gobierno tiene la responsabilidad del mantenimiento. Hay 40.000 kilómetros de ruta. Con el cierre de vialidad pensaban concesionar 9.000 kilómetros, es decir, el 25%. ¿Qué le interesa a un privado? El corredor que es rentable, la ruta que es rentable. Por ejemplo, Córdoba-Jesús María. A nadie le interesa mantener Vicuña-Maquena, Huinca-Renanco, donde pasan pocos vehículos y si ponen un peaje no van a recuperar la inversión. Pero esto decía el ministro de Infraestructura de Córdoba, Fabián López. Nuestra preocupación se centra en el destino que tiene toda la infraestructura vial del país y en particular en la provincia de Córdoba. Ya las rutas venían con un estado bastante deplorable en lo que hace a su conservación y mantenimiento, y estas decisiones que toma el Estado Nacional no nos dan tranquilidad al respecto, no nos garantizan que los 3.000 kilómetros de rutas nacionales que tenemos los cordobeses en nuestro territorio vayan a tener el adecuado conservación, mantenimiento y en algunos casos las obras nuevas que requieren. Nos deja muy preocupados de nuevo, porque hay gente que se sube las rutas todos los días y no tiene garantías de la mínima seguridad vial. Las rutas que en peores condiciones están, como le mencionaba recién, es la 35, en el tramo de Vicuña-Maquena al límite con La Pampa, la ruta 7, donde hace algunos días se cayó una pasarela peatonal y la inacción llevó a que tardaran 4 días en retirar la pasarela de la calzada para poder devolverle transitabilidad a la vía. La ruta 7 está en un estado deplorable en todo su recorrido en la provincia de Córdoba, desde el límite con Santa Fe hasta el límite con San Luis. Está en una situación muy deplorable también la ruta 148, que es la que va de Villa Dolores al límite con San Luis, allá en Tras la Sierra. Hay tramos de la ruta 38 que está en muy mal estado y el tramos de la ruta 60 también que están en muy mal estado. Hay tramos también de la 158 que están en muy mal estado de transitabilidad entre Villa María y Río Cuarto, y varios tramos también de la ruta 8 en el límite con Santa Fe hasta Río Cuarto que también necesitan una importante inversión. Y ni que hablar, la que mencionábamos recién, la ruta 19, tanto la ruta vieja como los tramos de ruta 19 ya habilitados como autopista, que desde que lo habilitaron hace 5 o 6 años no tienen ningún tipo de conservación y mantenimiento. Por otro lado, muchas trabas burocráticas que estamos encontrando para que terminen de cumplir acuerdos que ya hemos firmado. Ustedes recordarán que hace más o menos 13 meses el gobernador Yayora firmó con la Nación el traspaso de los tramos terminados de la autopista de la 19 y los tramos que no están terminados de manera que la provincia los termine. Bueno, al día de hoy, 13 meses después, todavía no hemos logrado que se nos traspasen los tramos terminados, los cuales están deteriorándose también de manera importante y ya tienen cerca de 8 víctimas fatales en lo que va del año. Pero aquellas cosas que nos podrían pasar para que nos hagamos cargo nosotros no nos la están pasando. Aquellas otras que están en mal estado no está la garantía de cómo las van a seguir conservando y manteniendo. Y las que van a pasar a manos privadas, la verdad que todavía no se ha iniciado tampoco ese proceso. O sea, estamos en una situación de indefinición, en un limbo, donde en el medio están en juego la vida de las personas, están en juego la integridad material de los que transitan esas rutas. Tiene mucho que ver con estas leyes a la cual el Senado le dio media sanción.
porque el Estado Nacional sigue cobrando un impuesto sobre los combustibles líquidos, dinero y recursos que deberían ir a mantener y conservar la infraestructura vial, no está yendo, y entonces las provincias, con todo derecho, queremos que esos recursos vuelvan a nuestras jurisdicciones para poder llevar adelante inversiones de estas características. Pero lo que hay que tratar de garantizar es que no se empeore, que no vayamos de mal a peor, ¿no es cierto? Que no vayamos de un estado de poca inversión a un estado de abandono total de la infraestructura vial. Claro, esto último que decía López no es un dato menor. No hay que inventar un nuevo impuesto. Se está pagando el impuesto a los combustibles. Estamos pagando el impuesto a los combustibles que tiene un fin específico. No hay que cambiarle ningún fin. Sucede que no se invierte en el mantenimiento de las rutas. Y eso es una cuestión muy sensible. Por eso la movida de los gobernadores para compartir el impuesto a los combustibles. Nos vamos a ir a la vera de la ruta 19, entre Arroyito y El Tío. Allí hay un móvil de Noticiero 12 con Juanpi Lavese. Hola Juanpi, buen mediodía. ¿Cómo estás, PTT? Buen mediodía para vos. Y te doy el dato de lo que se recauda con el impuesto al combustible, que son cerca de 3.000 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que se debería ahorrar? 100 millones de pesos en este caso con respecto a los impuestos y el dinero que va destinado al mantenimiento de las rutas. Y estuvimos recorriendo justamente la ruta 19 en sus dos sectores, podemos decir, la ruta 19 vieja, donde nos encontramos en este momento, y la ruta 19 en todos los avances que ha tenido esta obra. Una ruta que es muy importante para el transporte que une Córdoba con Santa Fe, sobre todo la industria lechera, donde tiene muchos camiones y en distintos sectores se lo ve con bastante deterioro. Recién lo escuchamos al ministro que a nivel nacional hay 40.000 kilómetros de rutas del país, de los cuales el 11% pasan en la provincia de Córdoba. Hablamos de cerca de 4.540 kilómetros de rutas nacionales que están bajo la gestión de Vialidad Nacional. Y en este contexto es que la gente que se traslada desde Córdoba hacia San Francisco tiene que hacer un montón de desvíos. Por ejemplo, cuando pasa Río Primero, se encuentra con una autovía, primero hasta el peaje, después se transforma en autopista, esto puede confundir las velocidades. Una vez que pasa de Río Primero, llega hasta Santiago Temple y es allí que se termina la autopista, hay que ingresar al pueblo, está de nuevo en una ruta que es similar a esta ruta 19 vieja, de un solo carril, donde está bastante deteriorada, hay muchos desniveles y se nota en algunos casos la falta de mantenimiento, sobre todo en las banquinas o en el sector de la autopista nueva, pasando Arroyito hacia lo que es El Tío. También en el centro se encuentra en distintos puntos el pasto alto, donde no se ha recortado, que tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? Las banquinas y todo este sector que afecta a la visibilidad también. Y entonces todas estas cuestiones se ven reflejadas en esta disputa entre Vialidad Nacional, entre la provincia se quiere hacer cargo, quiere terminar esta vía autopista que es muy necesaria por parte de la Nación, lo va dejando estar. Hace una semana hubo un accidente de una Kangoo que se terminó dando vuelta por pozos que había en la propia autopista nueva, ¿no? Que eso es lo que llama la atención, autopista que tienen pocos años. Y más allá de eso, lo importante aquí también es destacar de que se nota la falta de mantenimiento. Se han tapado los pozos que había en la autopista nueva, pero de igual manera todo se nota con falta de mantenimiento. Si te parece, vamos a escuchar la palabra de Sergio Rupel, quien es ingeniero, presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, que dice que ellos han relevado más de la mitad de las rutas del país y en la mayoría de los casos se encuentran en mal estado. Hoy podemos decir que el estado es de emergencia total. Toda la red nacional está con un problema grande de mantenimiento. Venimos haciendo un relevamiento desde hace muchos años, pero hemos llegado a un punto donde la situación es crítica. Nosotros desde el año 2022, 2023, que venimos haciendo relevamiento de las rutas en todo el país, hemos relevado 20.000 kilómetros de 40.000 que tiene aproximadamente la red nacional. De esos 20.000, el 50% está en estado crítico
intransitable o tenés que transitar con mucha precaución, pero en los últimos meses se nota la falta de mantenimiento, la falta de adecuación de las rutas para un tránsito correcto. Si bien afecta al sector, afecta a la comunidad en general, porque el transporte hace uso de las rutas nacionales, pero todos los ciudadanos también andamos por la ruta y somos víctimas de la inseguridad vial. Después de hablar del tema de seguridad vial, lo trasladamos al tema económico, y también es un tema que afecta diariamente a la comunidad en general. El 95% del transporte en la República Argentina se hace por carreteras con camiones, y ese traslado, ese transporte que hace nuestro sector se ve afectado en los costos, y esos costos de alguna manera son trasladados al consumidor. Las rutas nacionales son una trampa mortal realmente. Y dentro de las rutas nacionales también está la 158, para que nos ubiquemos. Es una ruta muy importante que va desde San Francisco, ahí lo vamos a ver en el mapa, pasa por Villa María, llega a Río Cuarto, la ruta 158, y es una ruta que forma parte de lo que es el eje del Mercosur, por eso es que tiene una importancia estratégica. Lamentablemente también se encuentra en mal estado. El gobierno de la provincia, el transporte automotor, desde el sector agropecuario, están reclamando para que el Estado Nacional se haga cargo, en su defecto, si se lo dan a las provincias, que le den también los fondos correspondientes para los arreglos. Esta ruta es muy importante en el caso, por ejemplo, de Córdoba, porque es la que se utiliza también para sacar los granos desde y hacia el puerto, y por eso es necesario que esté en condiciones de transitabilidad. Estuvimos hablando con la Federación Agraria de Río Cuarto, que plantea la preocupación por el estado en el que se encuentra. De pintura, de bacheo, que bueno, que por el desgaste y el uso se va ocasionando, y a esto... y que realmente es un problema, que en época de cosecha la ruta está colapsada por los camiones, lo que hace realmente dificultoso no solamente el tránsito, sino el peligro también por la cantidad de vehículos que transitan. Pongo un ejemplo muy simple: en Higueras tienen que levantar los semáforos por la cantidad y el atollamiento que se hace cuando pasan los camiones por el pueblo, o la misma A005. Esta es la parte que conocemos nosotros. Sí tenemos entendido que por la zona de Villa María, por aquella zona, los pozos se agigantan y la pintura también deja de estar, ¿no? La verdad es que el productor ya está acostumbrado. Es algo que venimos padeciendo ya hace muchos años, y más que la queja del colapso de la ruta, la falta de pintura o los accidentes que se producen, nunca obtuvimos respuesta de ningún gobierno. Pero bueno, sí, es una queja constante, porque estamos hablando de la seguridad de la familia, la seguridad de los transportistas, la seguridad de quien anda por la ruta. Bueno, es algo que el gobierno tiene que tomar nota para ver cómo lo solucionan, ¿no? Cambiaron la forma de producir, cambió la cantidad de camiones que van y vienen, cambió la cantidad de gente que pasa por las rutas, y tenemos que ver la gente que sabe y que piense cómo vamos a seguir, porque sin duda que con este tipo de rutas y este tipo de camiones y esta cantidad de producción, se vuelve hasta peligroso para la vida de los que andamos por las rutas estas, ¿no? Mucha gente que todos los días está arriesgando la vida con estas rutas que tenemos. Volvemos a una cuestión local.